El siguiente contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Es apto para toda la familia. A esta hora se integran los servicios informativos de la Presidencia de la República para que conozcan de primera mano todas las acciones del Gobierno Nacional. Aquí comienza Noticias del Mediodía en Casa de Nariño en línea. El futuro es de todos. En Colombia, a las 12 del día, 2 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero del Mediodía de Casa de Nariño en línea, un espacio de servicio de la Presidencia de la República para todos los colombianos. Saludamos a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República. La temperatura en Bogotá es de 17 grados centígrados. Muchas noticias para hoy. Aquí están nuestros titulares. Sean bienvenidos. Inversiones españolas por 7 billones de pesos para el país buscará el gobierno colombiano. El presidente Iván Duque afirmó que los convenios y acuerdos que se suscribirán con España apoyarán la reactivación económica y la lucha contra la pandemia. La ley de inversión social vinculará a 1 millón más de hogares al programa Ingreso Solidario. De esta forma, la cobertura se ampliará a 29 millones de colombianos que recibirán este apoyo monetario. El Ministerio de Educación lanza la alianza Jóvenes a la U para mejorar oportunidades en educación superior. Este programa generará 12.000 cupos para estudios en el resto de 2021 y el primer semestre de 2022. Visita de la ministra de Cultura. España busca abrir puertas para gestores culturales y artistas colombianos en Europa. Además, se fortalecerán las escuelas taller y convertir a Colombia en país líder en la enseñanza del castellano. Los paratletas son 2 veces héroes del país, dijo el presidente Duque. El equipo nacional que se destacó en los Juegos Paralímpicos de Tokio fue exaltado en la Casa de Nariño. Casa de Nariño en línea. La noticia en Casa de Nariño en línea. Y la noticia del día, la noticia del gobierno, tiene que ver con la visita de Estado que comenzó hoy el presidente de la República, Iván Duque Márquez, a España, visita que arranca hoy, como decimos, hasta el próximo sábado 18 de septiembre. Varios temas importantes: afianzar la reactivación económica de Colombia a través de más inversión, ampliar oportunidades de comercio para los productos nacionales y fortalecer la cooperación bilateral. 12:05, Carlos Fernando, muy buenas tardes. El presidente también se va a reunir con el rey Felipe VI y el presidente del gobierno español, el señor Pedro Sánchez. Muy buenas tardes, Slobodan Daleana, seguidores de Casa de Nariño en línea. En el Palacio de la Zarzuela será el encuentro con los reyes, con el rey de España Felipe VI, y en el Palacio de la Moncloa con el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez. Allí se va a hacer el anuncio de los convenios y los acuerdos que se van a suscribir con el gobierno español. También habrá oportunidad para encontrarse con 60 empresarios de España que van a tener también la mira puesta en hacer inversiones en nuestro país. Y hace algunos instantes el presidente de la República habló con los medios de comunicación, entregó una declaración, obviamente explicando los alcances de esta visita oficial, y habla de una cifra bien importante de traer inversión a nuestro país, Carlos Fernando. Son 2.000 millones de dólares, más de o 7 billones de pesos colombianos en inversiones. Este es el anuncio del presidente Duque a su arribo a la base militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid. España se ha consolidado como uno de los países que más inversión extranjera directa está llevando a nuestro país. También estamos recuperando comercio después de los estragos de la pandemia. Entonces venimos con varios objetivos. Primero, los objetivos gubernamentales: fortalecer toda la agenda de cooperación internacional. Vamos a firmar 6 memorandos de entendimiento con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, entre ellos un nuevo marco de relacionamiento estratégico que para Colombia es muy importante, que era un espacio que tenía un país como México, un país como Brasil. Ahora Colombia es el tercer país que tiene un marco estratégico de cooperación con España. Vamos a fortalecer los temas de cooperación en materia de turismo, en materia de comercio, también en materia de seguridad. Pero vamos a buscar compromisos de inversión extranjera en Colombia que puedan superar los 2.000 millones de dólares. Es decir,
Estamos buscando más de 7 billones de pesos de inversión española en los próximos años en nuestro país. Y Daliana, buenas tardes. Antes de partir hacia España, pues precisamente los ministros explicaron los alcances de esta visita oficial y un pronunciamiento bien importante lo hizo la ministra de Comercio. Eslovan, muy buenas tardes para usted, Carlos Fernando, y toda nuestra audiencia de Casa Nariño en línea. Usted lo ha dicho, lo decía hace unos segundos el jefe de Estado en esa declaración, y es que se tienen perspectivas en materia de inversión extranjera desde España a Colombia que superan los 2.500 millones de dólares. Así lo explicó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Jimena Lombana. Hoy inició la visita oficial del gobierno colombiano en España, país con el que se tienen perspectivas de inversión por más de 2.500 millones de dólares en los próximos 3 años. Así lo afirmó la ministra de Comercio en una rueda de prensa. En el 2020, la inversión extranjera directa de España en Colombia fue de 1.800 millones de dólares y en el primer trimestre del 2021 ascendió a 400 millones de dólares. Hasta el año 2019, España fue el inversionista número 1 en Colombia y esperamos que con la perspectiva de inversión que tenemos para finales de este año y para el año entrante vuelva a ser el número 1. Tenemos perspectivas y ya anuncios de inversión por más de 2.500 millones de dólares en los próximos 3 años, con una generación de 8.000 empleos directos en Colombia gracias a esta inversión extranjera directa española. Además, para esta visita se tienen 3 propósitos. El primero es la firma del acuerdo de protección de inversiones. Nosotros tenemos un acuerdo vigente con España. En segundo lugar, vamos a tener un encuentro empresarial con el señor presidente. Viaja una misión de empresarios de diferentes sectores de Colombia. Y en tercer lugar, un anuncio que tenemos en materia de turismo con la Organización Mundial de Turismo, cuya sede es en Madrid, en donde vamos a lanzar un programa de becas para turismo sostenible. Son 100 becas para jóvenes que propongan soluciones de turismo sostenible. Finalmente, se debe destacar que en los últimos años se han instalado en el país 147 empresas de distintos sectores como infraestructura, tecnología, energía, turismo, metalmecánica y ciencias de la vida, entre otros. Y como decimos antes de partir hacia España, los ministros de Ambiente y de Energía también explicaron los alcances de su visita y la agenda que se va a trabajar con el gobierno español. Vamos a ver la nota de Manuela Prieto. Reactivación económica, intercambio comercial e inversión son los principales objetivos de la visita oficial del presidente Iván Duque a España, que se llevará a cabo entre el 15 y 18 de septiembre. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, aseguró que desde su cartera los objetivos principales son posicionar a Colombia como un referente internacional en materia de transición energética y tratar temas de reactivación del sector de hidrocarburos. Vamos a estar participando en un evento de la CAF abordando cómo ha sido la transición en América Latina utilizando como ejemplo el modelo de Colombia. Vamos a realizar reuniones bilaterales teniendo en cuenta que estamos en el proceso de la nueva subasta de energías renovables no convencionales que se va a estar asignando en el mes de octubre. Tenemos reuniones en ese sentido con Powertis, con Greenergy, con Enerfin, con Canadian Solar, que además fue la empresa que resultó adjudicada de la primera subasta de almacenamiento de energía a gran escala en Latinoamérica. Desde el Ministerio de Ambiente se abordará el tema de la biodiversidad y el cambio climático. Tenemos un encuentro con la Agencia de Cooperación y Desarrollo de España para afianzar las relaciones y toda la cooperación de los dos países en diferentes temas relacionados con la protección de ecosistemas, con turismo de naturaleza, con economía circular y en especial con toda la agenda que viene de cambio climático hacia la COP26 en Glasgow en el mes de noviembre. La presidenta de ProColombia detalló que Colombia participará en el foro España-Colombia, desafíos y oportunidades de inversión. Estamos en España para posicionar a Colombia como ese aliado estratégico en las Américas. Somos una nación que ofrece todas las condiciones, todos los incentivos necesarios para consolidarse como ese destino ideal de negocios y turismo. Pero bueno, les quiero contar también que vamos a llevar a cabo el evento empresarial Colombia-España, con la participación del presidente Iván Duque, también organizado entre ProColombia y la tripartita de aliados españoles.
El presidente Iván Duque también buscará fortalecer el trabajo conjunto entre Colombia y España para impulsar el sector de las industrias creativas y culturales. Casa de Nariño en línea, la casa de todos los colombianos. 12 del día, 12 minutos, avanzamos con más noticias aquí en el Noticiero del Mediodía de Casa de Nariño en línea. Y antes de seguir con nuestras informaciones, pues hay que resaltar también otro tema bien importante. Antes de partir, el presidente de España también hizo la firma o se llevó mejor el acto de conmemoración de la Alianza por la Niñez y la Infancia en nuestro país, los 2 años. 2 años de esta alianza, una iniciativa que es liderada por la primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, y por supuesto por la Consejería Presidencial de la Niñez y la Adolescencia. El jefe de Estado estuvo allí en este acto conmemorativo los 2 años y al término, en el contacto con los medios, pues anunció la creación de un grupo élite que se va a encargar de estar haciendo todas las acciones en contra de quienes osan atentar contra nuestros niños en el país, en Colombia. Esto es lo que dijo el presidente. Tenemos que vencer la violencia contra los niños. Y la semana pasada en la Casa de Nariño, con este equipo maravilloso, con el equipo también de los organismos de control, estaba la Fiscalía, la Procuraduría, los generales, hicimos una valoración de muchas acciones. Y yo le agradezco a los amigos de los medios de comunicación que están acá, porque quiero compartir parte de esas medidas que hoy empiezan a crecer en el territorio. La primera, con nuestra Policía Nacional, con nuestra Fuerza Pública, con el ICBF y con la Fiscalía, vamos a crear en los puntos de nuestra geografía nacional, donde tenemos mayor prevalencia de estos fenómenos de violencia, un cuerpo élite para descubrir a quienes abusan de los niños y llevarlos a la justicia de nuestro país. Este será un cuerpo élite especializado con policía judicial, que utilizará también técnicas de Big Data, inteligencia artificial, para identificar la ocurrencia de los fenómenos, pero también tendrá un gran equipo forense y un gran equipo de apoyo psicológico por parte del ICBF para detectar esos casos y, óigase bien, para prevenir esos casos. Porque desde los comportamientos de nuestros niños podemos anticipar quiénes pueden estar más susceptibles de caer en estos riesgos. Por su parte, la primera dama, María Juliana Ruiz Sandoval, hizo un llamado a todos los colombianos para que reafirmemos ese compromiso con el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. La primera dama estuvo a cargo de la apertura de este evento y este fue el llamado que hizo. Es una oportunidad para que como colombianos, desde el sector privado, el público, la academia, como familia, reafirmemos el compromiso que tenemos de velar por la protección y seguridad de nuestros niños. El compromiso inaplazable, ineludible, único de llevar una causa nacional embarcada en la cero tolerancia a cualquier forma de abuso, maltrato o violencia hacia los niños, niñas o adolescentes de nuestro país. Y también la consejera presidencial para la niñez y la adolescencia, Carolina Salgado, pues destacó los 3 pilares fundamentales para proteger los derechos de los niños y de los adolescentes. Hoy, 2 años después de haber iniciado con la Alianza Nacional contra Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, podemos decir con orgullo que como país, como Estado, hemos llegado a un consenso de cero tolerancia hacia violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Hemos avanzado en esta alianza que nos ha permitido tener 3 pilares fundamentales: el trabajo intersectorial, diversos sectores sumando esfuerzos para la protección de los niños, la corresponsabilidad y es el haber entendido cómo la familia, el Estado y la sociedad pueden trabajar y deben trabajar de manera coordinada y conjunta para proteger a los niños. Y el tercer pilar fundamental ha sido la movilización social, es haber logrado que los 1.103 municipios de Colombia hayan decidido apostarle a una crianza amorosa, a una crianza sin violencia.
12:16 minutos, ahí están las acciones del gobierno para proteger los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en nuestro país. Vienen las noticias de Servicio al Ciudadano. Servicio al Ciudadano. Noticias de Servicio al Ciudadano con la Ley de Inversión Social. A través de esta ley, que comienza ya su aplicación y vigencia en nuestro país, más de 1 millón de hogares van a tener y van a contar con ingreso solidario. Con la Ley de Inversión Social, 29 millones de personas se verán beneficiadas con todos los programas sociales que se generaron durante la pandemia y que ahora se garantiza su financiación a través de la Ley de Inversión Social. Liliana González nos presenta la información. El Gobierno Nacional aumentará la cobertura del programa Ingreso Solidario que administra Prosperidad Social y pasará de 3 millones a 4.1 millones de hogares a partir de marzo y abril del 2022. Gracias a la aprobación de la Ley de Inversión Social, que permite garantizar la continuidad y ampliación de cobertura del programa Ingreso Solidario, pasaremos de 3 millones a 4.1 millones de hogares a partir de marzo y abril del 2022. Asimismo, explicó que el programa priorizará a los hogares registrados en condición de pobreza extrema en SISBEN 4. Esta focalización permitirá que al menos el 30% de los titulares de los hogares que ingresen sean mujeres. El 64,13% de los hogares que ya reciben la transferencia monetaria estará representado por mujeres cabeza de hogar. Cada uno de los beneficiarios ha recibido hasta 2.720.000 pesos en los 17 giros que hemos hecho desde abril hasta la fecha y hemos invertido más de 8 billones de pesos. Ingreso Solidario fue diseñado para operar por 3 meses. Gracias a la Ley de Inversión Social, aprobada recientemente por el Congreso y sancionada por el Presidente de la República, Prosperidad Social podrá ejecutar el programa hasta el 2022. Esta ley beneficiará a más de 29 millones de colombianos de bajos recursos. En más noticias de Servicio al Ciudadano, el Ministerio de Educación lanza la estrategia Jóvenes a la U, con la que se busca generar más oportunidades en materia de educación superior. En total serán más de 12.000 cupos para jóvenes de todo el país para lo que resta de este 2021 y también para el primer semestre de 2022. Natalia Dávila nos informa. El gobierno del presidente Iván Duque continúa abriendo caminos para lograr que más jóvenes colombianos tengan posibilidad de acceder, permanecer y culminar los estudios de educación superior. Es así como el Ministerio de Educación, las instituciones de educación superior, la Gobernación de Antioquia y ProAntioquia lanzan la Alianza Jóvenes en la U, un programa que generará 12.000 cupos en educación superior a través de programas técnicos, tecnológicos y universitarios. La agenda de los jóvenes obviamente no solamente nos dicen avancen en gratuidad, sino hagan alianzas regionales que permitan ir avanzando gradualmente en cupos. Y esa es la alianza que hoy hacemos. Estamos aquí en ProAntioquia. Es un trabajo además con el sector empresarial por lograr no solo avanzar en educación superior, sino también en empleabilidad. Se espera que estos 12.000 cupos lleguen a diferentes subregiones de Antioquia a partir del segundo semestre de 2021 y el primer semestre de 2022. Con este trabajo se beneficiarán más de 66.000 niños y niñas de 459 sedes oficiales pertenecientes a las zonas urbanas y rurales del departamento de Antioquia. La salud. En Noticias Casa de Nariño en línea. Y la noticia de la salud la tiene el presidente Iván Duque Márquez. Anunció en Madrid que va a afianzar los esfuerzos con las autoridades de salud de ese país de España para seguir enfrentando la pandemia del COVID-19 y también anunció que va a buscar movilizar recursos para atender a la población emigrante en materia de salud. Esto dijo el mandatario de los colombianos. Y por otro lado, también buscar con España seguir fortaleciendo los lazos en todo lo que tiene que ver con la lucha contra el COVID-19, tanto en la estrategia COVAX como lo que venimos haciendo bilateralmente y reiterar nuestra gratitud por la donación de más de 1 millón de dosis para nuestro país. Sin lugar a dudas, primero hay una agenda interesante. España es un país que ha estado participando en todas las mesas y ha estado coordinando los grupos de ayuda para la situación de los migrantes venezolanos en América Latina y particularmente en Colombia. Ese tema también se irá a tocar. Ellos nos han venido apoyando muchísimo y de hecho
el TPS ha contado con un apoyo también del gobierno español. Entonces, eso era parte de la agenda. La entrevista en Noticias Casa de Nariño en línea. 12 del día, 22 minutos, y la entrevista del día, Carlos Fernando, tiene que ver con la Organización Panamericana de Salud en nuestro país, que inició una campaña de trabajo para apoyar a las comunidades indígenas, sobre todo de la Sierra Nevada de Santa Marta, y su forma de enfrentar el COVID-19. Son iniciativas que se despliegan en toda América, en Colombia también se hace en Amazonas, y que descansan sobre el éxito del trabajo multilateral, del llamado multilateralismo, que no es otra cosa que el trabajo conjunto en un solo carril, en una sola vía, en un solo esfuerzo de los países. Y por eso hemos contactado a la doctora Gina Tambini, a quien la saludamos hoy. Muy buenas tardes, doctora Gina Tambini, la representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en América, y sobre todo aquí en Colombia. Comencemos por hablar, doctora Gina, acerca de un tema también que nos llama mucho la atención, y es el mecanismo COVAX. Recordémosle a los colombianos cómo va el mecanismo COVAX y sobre todo el arribo de las vacunas a nuestro país. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Un gusto estar con ustedes. El mecanismo COVAX es una alianza estratégica que desde inicios del año 2020, cuando ya varios de los países comenzaban a presentar casos de la COVID-19, unieron esfuerzos desde la Organización Mundial de la Salud, la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunizaciones y varios países bilaterales para poder movilizar recursos a fin de poder desarrollar una vacuna en un tiempo corto y también poder fortalecer todo lo que es la capacidad de producción en diferentes países para poder tener vacunas disponibles para los más de 7.700 millones de habitantes en el mundo que somos. Colombia, como uno de los países participantes a nivel mundial, también firmó un acuerdo con este mecanismo para adquirir 20 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 para que pueda llegar al país. Ha habido retos muy importantes y los siguen ocurriendo en el transcurso de este año en términos de la disponibilidad de vacunas, como todos ustedes han escuchado. A la fecha se han aplicado más de 5.500 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19, pero solo 80% de esto están siendo aplicados en países de alto ingreso y países de mediano y alto ingreso a nivel mundial, lo que significa que a través del mecanismo COVAX ha habido una reducción importante en términos de las dosis disponibles, sobre todo para los países de más bajo ingreso. Colombia ha recibido a la fecha 5,5 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 y se espera que este mes debería llegar una asignación de más de 1 millón de dosis del laboratorio Pfizer y BioNTech. El portafolio de vacunas que tiene COVAX es variado, es amplio y sobre todo son las vacunas que están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud para su uso en emergencia. Doctora Gina, pues es necesario consultarle si esa demanda internacional por parte de los países que están en desarrollo o desarrollados va a retrasar la inmunización. Este virus se transmite de persona a persona y a medida que circula más entre los diferentes habitantes de un municipio, un territorio, un país, ocurren esos cambios en su secuencia genómica y dan lugar a las mutaciones que conocemos como variantes. Desde la Organización Mundial de la Salud, con la red de laboratorios a nivel de los diferentes países, y acá en Colombia, el Instituto Nacional de Salud como cabeza de la red laboratorio, están trabajando enérgicamente para poder identificar estos diferentes linajes, estas variaciones que tiene el virus. En este momento se conocen 4 que son de preocupación, a las cuales se le está haciendo un seguimiento muy estrecho con la vigilancia genómica, y también hay variantes de interés a los cuales también hay una intensificación en la vigilancia para ver qué cambios pudieran tener en su capacidad, sobre todo de transmisión y de severidad. Como usted bien dice, a nivel mundial, los países de ingreso alto han logrado ya alcanzar coberturas
del 70% en su población, y sin embargo los países de muy bajo ingreso no han logrado ni siquiera alcanzar ese 10% de cobertura en la población, que significa proteger a los más vulnerables, ¿no? A las personas mayores de 60 años, a las personas adultas con comorbilidades y sobre todo a los trabajadores de la salud de la primera línea. Entonces hay un llamado de la Organización Mundial de la Salud para esa solidaridad, buscando la equidad en el acceso a las vacunas para que sobre todo los pobladores de mayor riesgo pues logren completar ese esquema de vacunación. 12:27, le escucha a la doctora Gina Tambini. Doctora Tambini, yo quisiera consultarle sobre el cronograma de las vacunas restantes de las 20 millones que obtuvo Colombia mediante el mecanismo COVAX. Ya han llegado, como les mencionaba, 5,5 millones, sobre todo de los laboratorios Pfizer y BioNTech, del laboratorio de AstraZeneca, y recientemente, el día lunes, llegaron 2.097.600 dosis del laboratorio de Sinovac. Se esperaría que este mes llegue 1.007.370 dosis del laboratorio de Pfizer y BioNTech, y este jueves hay una reunión con los colegas de la Alianza Mundial de Vacunas e Inmunizaciones que administran el mecanismo COVAX desde Ginebra para la asignación en la ronda 7 y 8. Como les digo, hay un comité que hace estas asignaciones a los países participantes y depende mucho también, claro, de la disponibilidad de vacunas que hay por los laboratorios productores. Doctora Gina, es bien importante conocer su mensaje a los colombianos para seguirnos cuidando, para seguir bajando las tendencias, para seguir reduciendo la cifra de contagios, de fallecidos. ¿Cuál es su recomendación, su mensaje? Sí, todas las personas que nos están escuchando, el virus sigue circulando y también sus variantes. Ya estas variantes son más transmisibles, ¿no? Ya en Colombia se detectó a comienzos de enero de este año la variante de interés, todavía no es de preocupación, que es catalogada por la Organización Mundial de la Salud como la variante Mu, que explica mucho de ese tercer pico que hemos tenido en el país. Entonces está el virus circulando, el SARS-CoV-2, están circulando sus variantes. Entonces tenemos que todos mantener las medidas de protección personal. Sabemos que funcionan. Ese descenso en el número de casos que se reportan cada 24 horas es un hecho muy claro, que las medidas de salud pública, las medidas de protección personal y el distanciamiento físico tienen un impacto para reducir la transmisión. Entonces, usemos bien ese tapabocas, cubriendo nariz, boca y mentón, el distanciamiento de 1 o 2 metros, el lavado frecuente de manos, el no estar en aglomeraciones, no estar en esos lugares donde no hay una buena ventilación. Y sobre todo contribuyamos, si tenemos tos y fiebre, que son los síntomas más comunes en esta enfermedad de la COVID-19, quedarse en casa, tomarse la prueba. Si es positiva, hay que guardar el aislamiento de 14 días, dar el nombre de contactos para que también esos contactos pasen la cuarentena por 14 días. Así cortamos cadenas de transmisión. En este momento, Colombia, estamos reportando pocos casos, ¿no? Alrededor de 40 casos, 40 fallecimientos son, pero son cerca de 1.354 casos, fue el reporte de hace un día. Entonces son menos los casos, entonces podemos trabajar con la autoridad sanitaria territorial en identificar esos casos y hacer que cumplan con el aislamiento, así cortamos la transmisión y podemos mantenernos sin un incremento importante de casos, que ese número alto de casos afecta también los servicios de salud y es una sobrecarga para el personal de salud que sabemos que le han dado mucho en la respuesta a esta pandemia. Entonces, todos somos parte de la respuesta, mantengámonos protegidos, cumplamos con el distanciamiento y vacunémonos. La vacuna es segura, la vacuna es eficaz. Hay que vacunarse. Todos los mayores de 50, si conocemos una persona mayor de 50, preguntemos si se ha completado su segunda dosis de las vacunas que requieren 2 dosis para su esquema completo. Y si no, ayudémoslo que llegue a un puesto de vacunación. Doctora Gina, en ese tema tan importante como usted señala de ampliar y que todos nos vacunemos, la Organización Panamericana de la Salud, la Comunidad Andina y por supuesto la Presidencia de la República, el gobierno colombiano han contribuido con ese arribo de esa capacitación, esa pedagogía, ese intercambio de saberes con nuestros pueblos indígenas de América y de Colombia, sobre todo en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Qué podemos contar a los colombianos sobre esta iniciativa?
como es el lema de todos y debe ser así, no vamos a controlar esta pandemia de la COVID-19 si no estamos todos protegidos. Tenemos que estar todas las poblaciones, todos los pueblos en los diferentes territorios vacunados y cumpliendo con estas medidas de protección y distanciamiento físico. Para eso estamos trabajando con el Ministerio de Salud, con su grupo de participación comunitaria, también con los territorios, con los diferentes departamentos en los cuales albergan a los pueblos indígenas para poder llegar y entablar ese diálogo de saberes. Sabemos que nuestros pueblos indígenas tienen diferentes concepciones en términos de cómo ven la enfermedad, cómo ven la salud, y hacerles entender que necesitamos complementarnos, ¿no? Ese respeto a esa medicina tradicional, a sus conocimientos ancestrales y también llevarles lo que es la tecnología, como en este caso es las vacunas. Ya hemos estado en pueblos indígenas en el Amazonas, en la zona de Nariño, también ahora, como bien lo menciona Carlos, en Santa Marta, en el área de Magdalena, y es eso, acercarnos a ellos, dialogar, escucharlos y también llevarles este conocimiento de cómo se transmite la enfermedad, cómo hay que protegerse y también pues acudir a la vacunación porque todos tenemos que estar protegidos para lograr controlar esta nueva enfermedad que es la COVID-19. Pues muy importante, Carlos Fernando, Aliana, este mensaje que nos entrega la doctora Gina Tambini sobre lo que está haciendo la OPS en el trabajo con los indígenas, en el tema del diálogo de saberes y hacerlos entender que es importante la vacunación, respetando obviamente sus creencias. Sus creencias, un mensaje importante, y como lo dice la doctora Gina, todos tenemos que estar vacunados, incluso si conocemos, como lo dice ella, y nos hace esta invitación a mayores de 50 años, todavía tenemos 2 millones entre 50 a 60 años que no se han vacunado. Todos somos partes de la solución, decía la doctora Gina, o dice la doctora Gina. Así es. Además, importante cobijarlos, decía ella que se hace este trabajo de pedagogía en departamentos como el Amazonas, el Magdalena. Recordemos que allí justamente en Magdalena está la Sierra Nevada de Santa Marta, donde habitan varias comunidades indígenas. Pues en el Amazonas, por supuesto, es importante hacer esta pedagogía, que entiendan la importancia de la vacunación, que nos debe cobijar un tema también de equidad, ¿no?, para todos los ciudadanos. Bien Así importante hablar con la doctora Gina. Como siempre. Muchísimas gracias, doctora Gina Tambini, representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en la Oficina Regional en las Américas y en Colombia. Gracias por estar en Casa de Nariño en línea. Muchas gracias, Carlos, y a la orden siempre para estar con ustedes. Gina Tambini nos acompaña en Casa de Nariño en línea. Vamos en segundos con noticias de nuestras redes sociales. Vamos a saludar a nuestros seguidores. Casa de Nariño. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos. Bueno, saludamos a esta hora 12:34. Ángela Córdoba está en el Duitama, en el departamento de Boyacá. Alfredo Devia en la capital del país, en Bogotá. A Luis Bernacuri en Ibagué. A Amparo Correa. Saludamos también a Jonathan Lastra y también a Javier Orozco, oyentes o seguidores mejor, televidentes que están con nosotros a esta hora en Casa de Nariño en línea. Pero hagamos la tarea como siempre, recordemos cómo ingresar a Casa de Nariño en línea para que ustedes vean y se enteren de los podcasts, de todas las noticias, de las secciones de las noticias del gobierno y de la presidencia. Sencillo, muy fácil. Tienen que ingresar y una de las formas es a la página oficial de la Presidencia de la República, cuya dirección es www.presidencia.gov.co/casa-nariño-línea. El canal de YouTube es Presidencia de la República Colombia. Por Facebook estamos como Presidencia de Colombia y en Twitter @infopresidencia. Las redes sociales muy activas con toda la información del noticiero del mediodía. Y otra forma, Daliana, de ingresar a nuestra página es a través de Presidencia de la República. 4 pasos muy sencillos. Usted ingresa naturalmente, como lo hacemos siempre, a Google. Primer paso, buscar Presidencia de la República y lo redirecciona directamente a la página oficial de la entidad. Al lado izquierdo le da entrar al sitio. Posteriormente va al botón que dice prensa y en la parte inferior está Casa de Nariño en línea.
la última opción, y ahí ya estará conectado con el mejor contenido de Casa de Nariño en línea, nuestras entrevistas. Bueno, si no se pudo ver oportunamente el noticiero, ahí también queda colgado todo el noticiero, todo nuestro contenido, Slobodan Podcast, etcétera. Toda la información de Casa de Nariño en línea. 12:36, actualizamos las noticias aquí en el Noticiero del Mediodía de Casa de Nariño en línea. El presidente Duque anunció la creación de un grupo élite que persiga a quienes atenten contra los niños, niñas y adolescentes en el país. El SENA lanzó la convocatoria Fondo Emprender por más de 20.000 millones de pesos para financiar propuestas productivas en Bogotá. Este 17 de septiembre se cumplen 100 años del nacimiento del expresidente Virgilio Barco Vargas, de quien el presidente Duque recordó su carácter democrático y de avanzada. La Armada Nacional y el Ejército desmantelaron un astillero clandestino para la construcción de embarcaciones del narcotráfico en Guapicauca. Casa de Nariño en línea. Como siempre hacemos una breve pausa y en segundos vamos a hablar de obras para un mejor futuro, de las noticias económicas y también noticias de nuestras regiones en tan solo segundos. Ya regresamos en Noticias Casa de Nariño en línea. Mi vida no tiene precio, ni marca, ni color, ni condiciones. Por eso yo ya me vacuné. Con Pfizer, con Sinovac, con Janssen, con AstraZeneca, con Moderna. Porque todas son seguras y efectivas. Porque no dejo que los rumores me engañen. Porque no discrimino. Vacúnate tú también. Vacúnate tú también. Gobierno de Colombia. Mijita, sí, usted, la que cree que el arroz engorda, coma tranquila que el arroz no es una harina, es un cereal fuente de proteína, alimenta, da energía y no tiene gluten, así que hágale con confianza a la cuchara, mija. Consumamos lo nuestro al desayuno, al almuerzo y a la comida. Pidamos más arroz, el sabor de Colombia. El campo es de todos. Ministerio de Agricultura. Cuando una vacuna es aplicada, una puerta se abre. Y después de un año largo, todos sabemos lo que significan las puertas abiertas. Más empleo, más vidas salvadas, más sueños por cumplir. Poner el brazo es poner el alma. Porque cuando una vacuna es aplicada, Colombia se reactiva de manera segura. Desde las montañas más lejanas de Colombia, nuestros campesinos han hecho su mayor esfuerzo para producir y cosechar los mejores alimentos para nuestra mesa. A las 5:15 de la mañana suena mi despertador, me levanto, me baño y con mi esposo salimos a ordeñar. Nosotros los campesinos, todo en general, somos muy importantes porque unos producimos la leche, otros producen la papa, otros producen el trigo para el pan, bueno, el tomate, todos producimos. Contamos contigo, consume colombiano, juntos por el campo. Obras para un mejor futuro. En Obras para un mejor futuro, desde el Ministerio de Vivienda nos llegan muy buenas noticias, y es que se hizo la entrega del mejoramiento de vivienda número 200 en la ciudad de Cartagena, esto en el marco del programa Casa Digna, Vida Digna del Gobierno Nacional. Asimismo, se entregó el subsidio número 6.600 para el departamento de Bolívar para todos aquellos que adquieren vivienda de interés social. La colega del Ministerio de Vivienda, Estefanía Ayala, nos cuenta todos los detalles. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio hizo entrega del mejoramiento número 200 en Cartagena. Esto en el marco del programa Casa Digna, Vida Digna. El gobierno del presidente Iván Duque, gracias por esta labor y que estoy muy agradecida. No tengo cómo pagarlo. Estas entregas las hace el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Vivienda. Estas son las declaraciones de Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. Los números de Cartagena este año son muy buenos, son los mejores del último lustro, muestran un reverdecimiento de la oferta de vivienda, en particular de la vivienda de interés social. Un orden de magnitud,
se están vendiendo en Cartagena, se están comprando en Cartagena 4.500 casas en 8 meses. En 8 meses, 4.500 familias cartageneras están estrenando vivienda. ¿Saben cuántas tuvieron subsidio? Casi 2.000, 1.950. Entonces no solamente tenemos mejores cifras de comercialización de vivienda, sino que tenemos, que en parte lo explica, una mayor entrega, una mayor dispersión, una mayor capilaridad de subsidios. También celebramos la entrega del subsidio número 6.600 para compra de vivienda de interés social y lo que va corrido del gobierno del presidente Iván Duque. Pero ¿quién mejor que María de los Ángeles, la beneficiaria, para contarnos cómo se siente? Hola, mi nombre es María Monsalvo y me encuentro ubicada en la ciudad de Cartagena en el proyecto Parque de Bolívar, etapa 2, cumpliendo mi sueño de mi casa propia gracias al Ministerio de Vivienda y a Constructora Bolívar. Esta es la prueba de que el Gobierno Nacional está cumpliéndole a las regiones. Desde Cartagena, Estefanía Ayala, Ministerio de Vivienda 10 años, un ministerio joven pero grande. La economía. En Noticias Casa de Nariño en línea. Abrimos la sección económica profundizando mucho más en los alcances de la Ley de Inversión Social. Ya hemos visto beneficios como el ingreso de 1 millón de familias más a ingreso solidario, pero entonces también vamos a contarles en esta nota que nos preparó nuestra compañera Luisa Fernanda Garzón los beneficios que van a tener los transportadores del país, una reducción sustancial en las multas, como también en la cofinanciación del 50% del déficit en los sistemas de transporte masivo en Colombia. Luisa. Con la sanción de la Ley de Inversión Social este martes 14 de septiembre, el Gobierno Nacional presentó varios alivios financieros para el sector transporte. Uno de ellos es la financiación por parte de la Nación de hasta un 50% del déficit de operación de los sistemas integrados de transporte masivo del país. Este ministerio ya está trabajando en reglamentar la metodología para calcular el déficit de los sistemas. Esto permitirá que los entes gestores certifiquen el impacto generado por las medidas decretadas durante el estado de emergencia sanitaria para atender la pandemia causada por el COVID-19. Con esta medida, los entes gestores de los 7 sistemas integrados de transporte deberán certificar el valor del déficit que han tenido a causa de la emergencia sanitaria por el COVID-19 desde el 12 de marzo del 2020, fecha en la que se decretó la medida. Además, con esta ley los colombianos que deban multas de tránsito y se hayan hecho efectivas antes del 30 de junio del 2021 tendrán alivios económicos como pagar el 50% del valor total sin intereses entre los 4 y 8 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, o pagar el 80% del capital de la deuda sin intereses de mora para quienes se pongan al día entre los 8 y 12 meses a la entrada en vigencia de la ley. En esta ley también se incluyó que los proyectos que se han declarado de importancia nacional y que resulten estratégicos para la reactivación económica del país podrán ser objeto del mecanismo Obras por Impuestos. Y otra noticia económica bien importante la tiene el Ministerio de Energía porque ha trazado la hoja de ruta para modernizar y transformar el sector eléctrico en todo el territorio nacional. Veamos la nota de María de los Ángeles García. El Ministerio de Minas y Energía trazó la hoja de ruta de la misión de transformación energética que le permitirá a Colombia seguir avanzando en el fortalecimiento y modernización del sector eléctrico. Se priorizaron 39 propuestas con base en las recomendaciones que realizaron los 23 expertos nacionales e internacionales de la misión de transformación energética, que se conformó en 2019 e incluyó 5 focos estructurales del mercado. La transición energética es la principal política pública sectorial del gobierno del presidente Iván Duque. Pero esa transición nos plantea una serie de desafíos en el mediano y en el largo plazo. Por eso, desde hace más de 2 años, convocamos a una misión para la transformación energética, en donde contamos con expertos, cerca de 23 expertos de diferentes disciplinas, del mercado eléctrico, el mercado de gas, matemáticos, economistas, ingenieros, expertos en temas de competencia del sector. Las propuestas están encaminadas a lograr mayor confiabilidad en el suministro de energía, dinamizar la oferta y demanda del gas natural, mejorar la focalización de subsidios y fortalecer y modernizar las instituciones y entidades del sector. Ese sector o ese mercado eléctrico o energético que queremos tener debe ser un mercado eficiente, competitivo, dinámico, un mercado donde tengamos instituciones robustas, independientes,
y ágiles, donde el usuario está en el centro de las políticas públicas, donde la industria se pueda beneficiar de la tecnología y la innovación que caracteriza al sector y además que sea también sosteniblemente responsable y que se ajuste con las políticas de lucha contra el cambio climático. Se destaca que la construcción de la hoja de ruta contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Además, fue consultada con empresas del sector, gremios y la academia. Por otro lado, están nuestros indicadores económicos en esta jornada de miércoles 15 de septiembre. Comenzamos con la tasa representativa del mercado de la divisa norteamericana. El día de hoy se ubica el dólar en 3.830 pesos con 83 centavos. Por el lado del euro se cotiza a 4.527 pesos con 65 centavos. La referencia de petróleo WTI, $70 con 44 centavos el barril de esa referencia. Y para finalizar vemos el café que se sostiene por encima de los $2 con 39 centavos. Se sostiene el cafecito. Se sostiene el café por encima de los 2,30, hemos llegado por encima de los 2,40, pero bueno, ahí sigue muy bien, una buena oportunidad para todos nuestros productores cafeteros. Así es, 12:47, vamos con noticias de nuestras regiones. Noticias de nuestras regiones. Acciones para el municipio de Salamina. Anunció la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres, por cuanto el invierno ha provocado diferentes afectaciones en buena parte del país. Así nos lo cuenta Euguet Pérez en la siguiente nota. El Gobierno Nacional continúa avanzando con la atención en el departamento del Magdalena. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, Invías, Cormagdalena, entre otras entidades, realizaron una mesa técnica para atender la emergencia en Salamina, en el departamento del Magdalena. Tal cual como se hizo el compromiso con el señor presidente de la República y todos los alcaldes del departamento el día sábado en la zona bananera. Estamos aquí terminando una reunión sobre el enfoque que vamos a tratar para seguir las obras de mitigación en Salamina, trabajando de la mano y coordinadamente el municipio en cabeza del alcalde, la universidad, la corporación regional, Cormagdalena, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Invías, la Procuraduría y la Contraloría que nos acompañaron en la reunión, en donde planteamos lo que se van a hacer con los 31.000 millones de pesos. Indiscutiblemente el primer factor es la protección del río, pero adicionalmente la corporación ha planteado una serie de diques y una serie de obras que son muy importantes. Las entidades del Gobierno Nacional, de manera articulada con las autoridades regionales y el acompañamiento de la Universidad de Magdalena, la cual está desarrollando los diseños fase 3, permitirán hacer una intervención conjunta en el puerto del ferry cabecera municipal de Salamina. Esto por solicitud de las comunidades de la región el pasado fin de semana. Otra noticia importante ocurre en Bogotá. Con el SENA, la administración de la capital, lanzaron una convocatoria que supera los más de 20.000 millones de pesos. Esto para buscar financiar iniciativas, proyectos productivos en los sectores económicos. Veamos el reporte de Zakira Iglesias. Hasta este 23 de septiembre, ciudadanos residentes en la ciudad de Bogotá, mayores de edad que estén interesados en iniciar un proyecto empresarial, podrán participar en la nueva convocatoria del Fondo Emprender del SENA, que busca beneficiar 261 ideas de negocios. Tenemos una convocatoria por 21.000 millones de pesos del Fondo Emprender, que abre a partir del 23 de septiembre y todas las personas interesadas pueden encontrar los términos en www.fondoemprender.com. En total se entregarán recursos de capital semilla por más de 20.917 millones de pesos. También un capital eventualmente condonable si cumplen con los hitos de acompañamiento por un total de más o menos 80 millones de pesos. Con esos 80 millones de pesos y 24 meses de mucho trabajo van a poder hacer realidad su negocio. Los participantes recibirán orientación, formulación, formalización en la plataforma y evaluación. De ser viables, también contarán con asesoría en ideación, modelamiento y formulación de planes de negocio. En una operación conjunta de la Armada Nacional y el Ejército Nacional fue hallado un astillero clandestino para la construcción justamente de embarcaciones. Dentro de este fue hallado un semisumergible. Con todos los detalles, nuestro compañero Pablo Moreno.
Mediante operaciones de registro y control realizadas en la costa pacífica, la Armada Nacional, en operación conjunta realizada con el Ejército Nacional, ubicó en la vereda San Miguel del municipio de Guapi, Cauca, un semisumergible de 25 metros de largo. Al momento del operativo, según las autoridades, se encontraba en 90% de su construcción. Con una capacidad de carga de aproximadamente 2 toneladas de clorhidrato de cocaína. Con este duro golpe a las estructuras financieras, logísticas contra estos grupos al margen de la ley, la Armada Nacional y las fuerzas militares contribuyen al debilitamiento de estas estructuras. En el lugar también se incautaron diferentes herramientas utilizadas para la fabricación de este tipo de embarcaciones. Casa de Nariño en línea, la casa de todos los colombianos. El próximo viernes 17 de septiembre, Slobodan Dalian y seguidores, se cumplen los 100 años del natalicio de uno de los presidentes quizás más importantes de la última parte de la historia colombiana. Estamos hablando de Virgilio Barco Vargas, una persona que incluso en el homenaje que se le rindió en el Teatro Colón, su exministro Fernando Cepeda Ulloa, dijeron al final, defínalo en una palabra, al expresidente Barco. Dijo admirable. Ese es el término que le cabe al expresidente, y por supuesto el presidente Duque hizo un reconocimiento de su visión de ser una persona de vanguardia, porque el presidente Barco fue el que extendió las zonas protegidas ecológicas en Colombia, defendió el ambientalismo, luchó contra la pobreza, la que llamaba la pobreza absoluta, por allá finalizando la década de los 80. Así que el presidente Duque rindió este homenaje al centenario del natalicio de uno de los presidentes más recordados en Colombia, que también le tocó torear una bien brava. Una época dura. Bien complicada, que recordamos acá en nuestro país. El presidente Duque sobre el expresidente Barco. Si vamos a recordar a Virgilio Barco, hay que recordar a un hombre de gran carácter, a un hombre de visión de futuro, a un hombre que no fue meloso ni con el poder económico ni con los medios de comunicación, que supo entender su rol en la democracia y que tal vez por eso fue incomprendido, porque lo que para muchos era displicencia sencillamente era el respeto a la independencia que deben tener en una democracia. También el hombre que empoderó una nueva generación de liderazgo, el que transformó conceptos de ciudad, el que le dijo no a los criminales y el que dejó un latido y un palpitar de ciencia y tecnología. 100 años celebramos de su nacimiento. Y veamos en el siguiente video todo el legado del expresidente Virgilio Barco, quien ocupó la jefatura de Estado entre 1986 y 1990. Mi gobierno está impulsando la presencia del Estado en todas las actividades que favorecen los intereses de las familias y de los niños más pobres del país. Nadie se imaginó el 7 de agosto de 1986 que lo que se venía en este periodo presidencial era uno de los momentos más violentos y trágicos que ha vivido Colombia. La pobreza no es solo la carencia de recursos económicos, es también estar al margen de la sociedad. Es que el presidente Barco fue un hombre un gobernante muy moderno, y eso está ligado a su historia. Barco fue un hombre que hizo la carrera política desde el comienzo. Barco fue concejal, representante a la Cámara, senador, ministro, embajador, y le permitió un conocimiento muy exacto del país. Cuando fue llegando a los distintos puestos, uno va a ver las obras que logra cumplir y es impresionante, y yo creo que es porque por esa manera tan clara que él tenía de pensar el país en grande, sabía cuáles eran las prioridades y además si había proyectos en curso
él los retomaba y los terminaba. Me corresponde preservar la libertad, buscar la paz, promover el cambio y propiciar la igualdad. Sé que estos nobles conceptos constituyen unos ideales que como tales y en un mundo insatisfecho nunca se alcanzarán cabalmente, pero tienen que ser el propósito de la permanente obra del gobierno. Creo que fue uno de los grandes logros del gobierno del presidente Barco, fue haber dado el primer paso para cambiarle el chip al país y decirle, mire, necesitamos salir de la parroquia, necesitamos que la economía colombiana se modernice. Así como vengo a poner en marcha obras que hemos culminado recientemente, así también estamos gestionando la iniciación de otras nuevas, porque Colombia debe seguir adelante. Los deportes, en Noticias Casa de Nariño en línea. 12:57, cambiamos de tema para hablar de deportes y hablar de condecoraciones. La Orden de Boyacá, en grado de comendador, que se le entrega a las personas que se destacan en deportes, en cultura, en artes en nuestro país, pues fue entregada ayer por el presidente Duque a nuestro gran equipo de los imparables. Los imparables, ¿no? Que Excelente no representación. Ahí los vemos. Que no nos cansamos de reconocerlos. El equipo nacional paralímpico que estuvo en Tokio y que la rompió, como se dice. Rompió literalmente. Récords. Sí. En cuanto a medallería, en cuanto a participación y en cuanto a dejar al nombre de nuestro país muy en alto. En cabeza allí vemos a nuestro queridísimo multimedallista Nelson Crispín con sus 4 medallas, al igual que Carlos Daniel Serrano, quien ganó medallas. Aquí está Lemos, que ganó oro en jabalina, y pues prácticamente estuvieron todos los atletas. De 69 estuvieron 60 en esta ceremonia que se llevó a cabo en la Plaza de Armas, en la casa de todos los colombianos. Además de la Orden de Boyacá, se les entregó la orden o la condecoración de nuestro Ejército Nacional. Aquí vemos al general Zapateiro con, se llama Fe en la Causa, que también se le entregó a los deportistas, a nuestros paradeportistas que ganaron diploma. En total fueron más de 61 diplomas, y las 29 medallas que habla el presidente es porque se sumaron todo el botín, en el buen sentido, que se ganó en Tokio, tanto en el ciclo olímpico y en el ciclo paralímpico. La mejor representación de Colombia en toda la historia, porque hay que sumar los dos. Además, un cuarto mejor lugar en Latinoamérica, ¿no? O sea, nada despreciable esta posición en la región. Muy, muy, muy buenos nuestros deportistas. La mejor presentación de Colombia desde que asiste a los Paralímpicos desde Montreal en el año 1976. Emocionante las imágenes. Sí, se eriza uno, hombre. De ver aquí a nuestros chicos. Reconocimiento merecidísimo. Claro que sí, tapete rojo, porque no podía ser menos. Y sobre todo también se entregó el estímulo deportivo monetario a los medallistas. Exacto. Que les fue muy bien. De las 24 medallas, 3 son de oro, ¿no? Valga la pena recordar. 3 de oro, 7 de plata, 14 de bronce. Imagínense, muy buenos. En Tokio. ¿Qué dijo el presidente en esta exaltación a nuestro equipo de los imparables? Ustedes representan una Colombia que piensa en grande y que quiere siempre imponerse e imponer marcas. Por eso no dejaremos de trabajar por los deportistas y que este Ministerio del Deporte, cuando construye la infraestructura, sepa que esa infraestructura deportiva es para los deportistas y no para los contratistas. Tuvieron que someterse a grandes pruebas y aún así llegaron a Tokio y demostraron que Colombia es hoy una potencia deportiva en este continente y cada vez irá por más éxitos. Les quiero reafirmar a todos que este es el gobierno del deporte, que queremos trabajar con los deportistas olímpicos y paralímpicos todos los días
que queremos que en las comunidades sean miles de niños los que sigan estos pasos. Ellos encarnan a una nación que con ese tricolor amarillo, azul y rojo, y con ese gran himno nacional que escuchamos tantas veces en Tokio, seguiremos sembrando una historia perenne. ¿Por qué es importante y nos emociona a todos como colombianos este triunfo paralímpico de nuestros atletas, de los imparables? Porque la preparación de ellos el año anterior, en medio de la pandemia, fue tremenda. En espacios que no eran los adecuados, en sus propias residencias, con el acompañamiento incluso virtual. O sea, las adversidades propias de la pandemia, que también cobijaron a los deportistas. De todo el mundo y especialmente en ellos. Un atleta tiene que prepararse todo el tiempo en los espacios suficientes para poder mejorar su desarrollo, su performance. Un punto más para exaltar que hizo el presidente de nuestros imparables. Cuando sumamos las medallas olímpicas y las paralímpicas, alcanzamos 29 medallas, la más alta marca de nuestra historia deportiva en Colombia. Esa es la medalla de oro de la historia del deporte, que en este año de dificultades, de pandemias, los deportistas olímpicos y paralímpicos han alcanzado 29 preseas. Es la demostración de esa fuerza que tiene Colombia. Y el Ministerio del Deporte hizo una producción, este video que vamos a compartirles, en donde están nuestros medallistas con ese espíritu combativo, resiliente, de ejemplo para todos nosotros al ganar todas estas medallas en Tokio. Todos ustedes nos enseñaron de otra manera. No hay que ser alto para ser gigante. Sentir la felicidad de Crispín, Serrano y Vargas en contacto con el agua nos produce una sensación de victoria que la confirmamos con su sonrisa. Vemos en sus rostros los apellidos que lo dieron todo por dejar un solo nombre en alto, el de Colombia. La visión también parte del corazón. Con los ojos cerrados, Yesenia Restrepo y Angie Pavón nos enseñaron que podemos vibrar desde otros sentidos en amarillo, azul y rojo. No hay que estar de pie para estar bien parado, porque los sueños son mucho más fuertes que las piernas, como los de Fuentes, Meneses y Valencia. El miedo no existe para alcanzar la gloria. Llegar lejos depende únicamente del esfuerzo. Lejos, como el lanzamiento de oro de José Gregorio Lemos. Y que las ganas y el orgullo son suficientes para levantar el peso de un país, como lo hizo Fabio Torres, logrando la primera medalla en la historia de Colombia en para powerlifting. Y ahora, la lección más importante. Teniendo el oro, la plata y el bronce en las manos, nos damos cuenta que hay algo más valioso. El coraje y la determinación de cada uno de ustedes, pero sobre todo, la inspiración a un país que les quiere decir eternamente gracias. La cultura, en Noticias Casa de Nariño en línea. Y noticias de la cultura pues las tiene la ministra de Cultura y los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional en España para abrir puertas a los gestores culturales, también a los artistas colombianos en el mercado europeo. Veamos la nota que nos presenta Natalia Ávila. La ministra de Cultura, Angélica Mayolo, acompañó al presidente de la República, Iván Duque, en la visita oficial del gobierno colombiano a España. Su agenda de trabajo se centrará en fortalecer la cooperación técnica y financiera del gobierno español en las industrias culturales y creativas de Colombia. Estaremos trabajando en un programa de fortalecimiento de las escuelas taller. A través de las escuelas taller nosotros formamos en diferentes regiones de Colombia a nuestros jóvenes en oficios culturales como la lutería, la gastronomía, entre otros.
nosotros. Adicionalmente, estaremos trabajando con la Secretaría de Cooperación de Iberoamérica en programas focalizados en la economía naranja, específicamente en un fondo concursable que nos permita mejorar la circulación de artistas y gestores culturales colombianos en el mercado europeo y especialmente en España. Se abordarán además nuevas iniciativas dirigidas al empoderamiento de la mujer. Queremos seguir posicionando a Colombia como un país líder en atracción de estudiantes internacionales para el aprendizaje de español. Creemos que a través de estos 3 ejes seguiremos fortaleciendo las industrias culturales y creativas, abriendo puertas para gestores culturales y artistas en el mercado español y, por supuesto, consolidando nuestra política de economía naranja. Durante la visita del Estado colombiano a España, se firmará la prórroga del convenio de cooperación con el Instituto Cervantes, que permitirá continuar desarrollando proyectos conjuntos y programas académicos en el ámbito de la enseñanza del español como lengua extranjera y la realización de actividades de intercambio. Y con esta noticia bien importante nos vamos a estar muy atentos a la agenda del presidente de la República en esta visita oficial a España. Allí son las 8 de la noche, 7 minutos. El presidente a esta hora tiene agendas de entrevistas con medios españoles y mañana tiene una cita bien importante, el encuentro con el rey Felipe VI y con el presidente Pedro Sánchez. Presidente de gobierno español hoy para los medios. Comenzó con El Mundo, luego sigue con el diario ABC y luego con El País. Las reuniones privadas. Pues vamos a estar atentos, como decimos, a la agenda del presidente Iván Duque Márquez en España. Nos vamos, gracias por estar como siempre con nosotros. La cita mañana es a las 12 del día con todas las noticias del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República aquí en Casa de Nariño en línea. Buena tarde para todos. El anterior contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.